Están listos para sumergirse en un mundo de misterios y grandeza, donde los faraones reinan como dioses y las pirámides se elevan hacia los cielos. Embarquémonos en un emocionante viaje a través de los tiempos del antiguo Egipto, donde cada paso es historia y cada giro, una leyenda. Periodos de la historia del antiguo Egipto. La historia del antiguo Egipto se divide tradicionalmente en varios periodos: el Imperio Antiguo, el Imperio Medio y el Imperio Nuevo. El período del Imperio Antiguo comenzó con la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo el mando del faraón Menes. Más tarde, los hicsos, nómadas de Asia, invadieron Egipto, y sus incursiones perseguirían al país a lo largo de toda su historia. El Imperio Antiguo fue una época de formación y fortalecimiento de la monarquía centralizada y del sistema burocrático de gobierno. En este periodo, Egipto alcanzó su máximo poder, floreciendo las artes y la artesanía, especialmente en arquitectura, escultura y relieves. Los tiempos del Imperio Antiguo se consideraban una era de gobernantes divinos, cuyo poder era absoluto, reflejado en sus monumentos funerarios y rituales. La característica más destacada de este periodo es la construcción de pirámides, incluidas las grandes pirámides de Giza. Este tiempo también se conoce como la época de las pirámides, Imperio Nuevo. El Imperio Nuevo, también conocido como la época imperial, se caracteriza por la expansión del imperio egipcio y su poder. Es la época de gobernantes tan conocidos como Hatshepsut, Amenhotep III, Akenatón, Tutankamón y Ramsés II. Los faraones extendieron su poder sobre Siria y Mesopotamia. En esta era se produjeron importantes cambios religiosos, incluyendo las reformas del faraón Akenatón, quien intentó introducir el monoteísmo con el culto a Atón. Durante este periodo también se construyeron numerosos templos magníficos, como el templo de Karnak y el templo de Amón en Luxor. Construcción de pirámides. La construcción de pirámides en el antiguo Egipto sigue siendo uno de los mayores misterios de la arqueología e ingeniería. Estas monumentales estructuras, construidas hace más de 4.500 años, todavía impresionan por su precisión, escala y durabilidad. El material principal para la construcción de pirámides era la piedra caliza, el granito y el basalto. Se extraían grandes bloques de piedra en las canteras y luego se transportaban al sitio de construcción. Existe una teoría que sostiene que los egipcios utilizaron un sistema de canales para transportar estos bloques a lo largo del Nilo. En tierra, los bloques se movían en trineos de madera engrasados para reducir la fricción. Levantar los bloques pesados a gran altura fue una tarea difícil, y se presume que se utilizaron rampas de diversas construcciones, rectas, en zigzag o circulares. Los egipcios alcanzaron una gran precisión en el trabajo de la piedra y en la alineación de las pirámides. Utilizaron herramientas complejas, como cuerdas con plomadas y escuadras, para asegurar la alineación perfecta de las pirámides con los puntos cardinales. Las pirámides no eran simplemente estructuras monolíticas. Las cámaras internas no solo servían como lugar de enterramiento del faraón, sino también como parte de un complejo sistema de corredores y cámaras, posiblemente con un significado ritual. Algunos investigadores sugieren que la estructura interna de las pirámides simbolizaba el camino del faraón hacia el más allá o su ascenso a las estrellas. La vida a orillas del Nilo era muy variada. Los faraones, gobernantes de Egipto, vivían en lujo y abundancia. Habitaban en grandes palacios rodeados de jardines y estanques. Tenían numerosos sirvientes que atendían sus necesidades. La gente común de Egipto vivía de manera mucho más modesta, en pequeñas casas construidas de barro o piedra. Se dedicaban a la agricultura, la ganadería o el comercio. A pesar de las diferencias en el estatus social, todos los egipcios compartían algunas costumbres comunes. Adoraban a muchos dioses y diosas y prestaban gran atención a la educación y al arte. El Nilo jugaba un papel central en el desarrollo de la civilización egipcia antigua, siendo la base de su vida económica y cultural. Las inundaciones anuales del Nilo proporcionaban el suelo fértil necesario para la agricultura. Estas inundaciones eran tan importantes que los egipcios desarrollaron un complejo sistema de irrigación para aprovechar al máximo el limo fértil. El papel del comercio y la religión.
El comercio también desempeñó un papel importante en la vida de Egipto, fortaleciendo el intercambio entre las diferentes regiones de Egipto y los países vecinos, lo que contribuyó al desarrollo de la cultura y la tecnología. El Nilo ocupaba un lugar central en la religión y mitología egipcias. El río era sagrado, y su dios Hapi simbolizaba la fertilidad y la abundancia. Las inundaciones del Nilo se asociaban con el renacimiento de la vida y el rejuvenecimiento de la naturaleza. Dioses y creencias. Los dioses y las creencias impregnaban la vida de los egipcios. Los dioses y seres divinos desempeñaban un papel central en la vida cotidiana de los egipcios. Y los rituales y prácticas mágicas eran una parte esencial de su cultura y organización social. En el panteón egipcio había muchos dioses, cada uno con su papel y simbolismo únicos. Estas deidades a menudo se representaban con cuerpo humano y cabeza de animal, lo que simbolizaba sus atributos y poderes. Entre los dioses más venerados estaban Ra, el dios del sol; Osiris, el dios del más allá; Isis, la diosa de la magia y la maternidad; Horus, el dios del cielo; y Set, el dios del caos. Cada dios tenía su centro de culto o templo, donde se le adoraba y se le ofrecían sacrificios. Los templos no solo servían como lugares de adoración, sino también como centros de educación, arte y ciencia. Los rituales diarios en los templos incluían oraciones, sacrificios y himnos en honor a los dioses. Estos rituales se realizaban para mantener el Ma'at, el orden y la armonía cósmica. La magia era una parte importante de la religión egipcia. Se utilizaba para protegerse de los espíritus malignos, curar enfermedades y comunicarse con las deidades. Los hechizos y amuletos mágicos eran comunes y accesibles para todos los estratos de la población. Los egipcios creían en la vida después de la muerte y por eso daban gran importancia a la momificación de los cuerpos. Las tumbas se decoraban con relieves y textos destinados a ayudar al difunto en su viaje al más allá. Uno de los textos mágicos más conocidos era el Libro de los Muertos, una colección de hechizos y oraciones diseñados para proteger y guiar el alma del difunto en el más allá. Jeroglíficos y su desciframiento. Los jeroglíficos, el sistema de escritura utilizado en el antiguo Egipto, consistían en complejos símbolos que podían representar palabras, sonidos o incluso conceptos completos. Los jeroglíficos no solo se usaban como medio de escritura, sino también como una forma de arte. A menudo adornaban las paredes de templos y tumbas. Se conocen más de 700 variantes diferentes de jeroglíficos. Este lenguaje fue un misterio durante muchos siglos. Los primeros intentos de desciframiento se realizaron durante el Renacimiento. Sin embargo, hasta principios del siglo XIX, el desciframiento de los jeroglíficos seguía siendo imposible. El momento decisivo fue el descubrimiento de la piedra de Rosetta, que contenía un texto escrito en 3 idiomas: jeroglíficos egipcios antiguos, escritura demótica y griego antiguo. El erudito francés Jean-François Champollion logró descifrar los jeroglíficos en 1822, basándose en el texto griego, lo que marcó el inicio de la egiptología moderna. Faraones. Pasando al siguiente aspecto importante de la historia del antiguo Egipto, nos enfocamos en los faraones, esos majestuosos gobernantes que no solo dirigieron su poderosa civilización, sino que también fueron considerados dioses vivos en la tierra. Keops, también conocido como Jufu, fue el cuarto faraón de la cuarta dinastía del antiguo Egipto, y es considerado uno de los faraones más famosos de la historia egipcia. Keops es conocido por su construcción de la Gran Pirámide de Giza, que es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La pirámide fue construida como tumba para Keops y su esposa. Está compuesta por más de 2 millones de bloques de piedra, cada uno de los cuales pesa más de 2,5 toneladas. La construcción de la pirámide requirió un enorme esfuerzo y recursos. El antiguo Egipto es una civilización cuyo legado sigue fascinando e inspirándonos a lo largo de miles de años. Desde las grandiosas pirámides hasta los complejos rituales religiosos, cada aspecto de la cultura egipcia refleja la profundidad de sus conocimientos, creencias y habilidades. Comprender la historia de los faraones
Los procesos de momificación y los logros en la ciencia y el arte nos permiten no solo entender mejor el pasado, sino también apreciar la influencia de esta gran civilización en el mundo moderno. Si te gustó este video y quieres aprender más sobre los misterios y logros de las civilizaciones antiguas, no olvides darle un me gusta y dejar un comentario abajo. Nos encantaría conocer tu opinión y saber qué temas te gustaría ver en futuros episodios. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte nuevas y fascinantes historias del mundo de la historia. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos videos.